Esta semana ha tenido algunas características muy particulares. Por ejemplo, el devocional de ayer por la mañana, normalmente hubiésemos estudiado la perla, pero la perla no se presentó el sábado pasado por cuanto toda esa gran fiesta fue como una sola gran perla. Por supuesto, pues no nos molesta en lo más mínimo suspender el comentario de la perla por tener un disfrute tan grande como el que pudimos gozarnos el sábado pasado. Muy bien. Por encima de todos estos cambios que los tiempos nos regalan, entonces procedamos a una sencilla pero importante reflexión para esta noche. Vamos a citar 7 textos bíblicos diferentes unos de otros, pero con un hilo conductor entre sí. Muy importante que los tengas en cuenta. Empezaremos con Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, este es un texto en el que Pablo está anunciando a los romanos que pronto va a ir a Roma, que se ha propuesto ir a los romanos en varias ocasiones, pero ha tenido dificultades, ha sido estorbado. Y entonces, que así como ha estado entre los demás gentiles, también va a ir a predicar el Evangelio, anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, este texto, primero. Segundo, Romanos 11:25. Dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Muy bien. Este es el segundo texto. Este segundo texto nos habla de que vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, es el anuncio de la llegada del Evangelio a los judíos, a los israelitas según la carne. Vamos a ver el tercer texto. Entonces, el primero es el anuncio del Evangelio a gentiles, en el caso particular de Roma. El segundo, a judíos. El tercero, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían
de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, etc. Entonces, este tercero nos cita la historia que nos es común a judíos y gentiles, por cuanto todos estamos bebiendo de esa fuente y tomando ese ejemplo claro, independientemente de tener un parentesco por consanguinidad o línea directa de sangre con el Israel de la arena. No, por supuesto que no, nuestro parentesco no es carnal, y además pues que la carne y la sangre no heredan el reino. El cuarto versículo, 1 Corintios 12:1, y dice así la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Muy bien, este nos habla de los dones espirituales. La temática de los dones, que incluye ministerios y operaciones, y entra después a señalar las manifestaciones del Espíritu: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, etc. Bueno, el siguiente texto es 2 Corintios 1:8. Ya casi vamos a soltar la Biblia, tranquilos, no hace daño. 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahí está relatando un pasaje acerca de la obra de los obreros, de las dificultades que hay que atravesar en muchas ocasiones. En este caso está narrando un episodio específico de una gran tribulación que les sobrevino en Asia, porque fueron abrumados sobremanera, más allá de las fuerzas que tenían, de modo que perdieron la esperanza de conservar la vida. Esto es sobre la obra, desde el punto de vista de los obreros. Muy bien. El penúltimo texto, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahí sigue relatando que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Esta es sobre la muerte y la resurrección. Y el último texto es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, texto muy conocido que dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahora bien, estos son los 7 textos que hemos leído. 6 corresponden al apóstol Pablo y 1 al apóstol Pedro. Los del apóstol Pablo, retomando, son Romanos 1:13, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, le dice a los romanos. No quiero, hermanos, que ignoréis. Ese es el primer texto. El segundo, de Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. Entonces, el primer texto es para que no ignoren respecto a la predicación del Evangelio. El segundo, para que no ignoren respecto de Israel. El tercero, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, sobre el Evangelio, sobre Israel, sobre la historia que nos es común, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahora, Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sobre los dones. El quinto, 2 Corintios 1:8, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Esta es ya sobre la obra. Entonces no quiere, dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren sobre cómo es la predicación del Evangelio, cómo es la condición de Israel, cómo es nuestra historia, cómo operan los dones espirituales y cómo se hace la obra. El penúltimo es 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de la muerte. Y el último ya es de Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sobre los tiempos. ¿Qué tienen en común los 7 textos? Que cada uno de ellos dice: no queremos, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y el último, oh amados, no ignoréis esto. Son 7 textos que tienen en común que de una manera u otra, con todas las vicisitudes acerca de la elaboración del canon, de que esto sí es inspirado y esto no es inspirado, finalmente nos llegó esto. Y esto es lo que hay. 7 textos, 6 del apóstol Pablo y 1 del apóstol Pedro, que nos dicen que no
quieren que ignoremos esto, porque podíamos estar en ignorancia. Y de hecho, estamos en ignorancia de muchas cosas. Bueno, lo digo por mí. Yo ignoro mucho. Pero hay cosas que son fundamentales que conozcamos. Hay cosas que son fundamentales que sepamos. Y aquí estos dos apóstoles nos están diciendo que no debemos ignorar acerca de Israel, de su historia, del evangelio, de los dones espirituales, de la obra, de los tiempos y de la muerte. Son cosas que debemos saber y por eso son cosas que hemos enseñado, porque 7 veces se nos dice en estas 5 epístolas: hermanos, no ignoréis esto. Es como si fuese un mandamiento si lo recibimos en el espíritu correcto. No ignoremos. Mira, te voy a enseñar una palabra griega. De hecho, ya la hemos enunciado, pero sin traer la enseñanza gramatical. Sabemos que las estrellas resplandecen en el cielo y es una promesa a los vencedores, a los entendidos, a los que enseñan la justicia, a los sadik, a los que son justos, mientras que los planetas están errando en el firmamento, son errantes andariegos, ¿verdad? Porque eso es un peregrino, como estaba Israel en el desierto, en peregrinación, mientras que entrar en Canaán es tomar asentamiento, ser sedentario. Aquí estoy y aquí me quedo. Establecemos ahí nuestra casa, nuestros cultivos, nuestros rebaños, el templo de Dios. No es una tienda provisional, sino una casa que tiene cimiento, que tiene fundamento. Por eso nos dice el espíritu de la palabra que seamos edificados sobre la roca de la revelación que es Cristo, y que sobre esa roca seamos arraigados y cimentados en la santísima fe, para ser inconmovibles, para no estar llevados de aquí para allá. La palabra que te quiero enseñar es la palabra plane, que significa error. Plane en griego significa error. De ahí viene la palabra planeta. ¿Dónde está el error del planeta? Precisamente en que la función y la característica del planeta no es solamente el error, sino el errar, porque es errante. Mientras seas errante, estás errando, o sea, estás en el error. Fíjate la connotación tan tremenda. Hasta que termine tu peregrinación y estés arraigado y cimentado. ¿Has conocido personas que andan de un movimiento a otro movimiento, de una iglesia a otra iglesia y de aquí para allá, y esto me molestó aquí, no me gustó el pastor, no me gustó que fulanito, que fulanita, y entonces me voy? Errantes, errantes, errantes es que erran, error. La palabra griega plane, plane como planeta, anda de peregrinación. Entonces, oh amados, no quiero que ignoréis esto, para que no andéis de error en error, lo cual sería un horror. Bueno, pues esta es una sencilla reflexión sobre unos textos bíblicos que ojalá los tengas en cuenta y los subrayes en tu escritura. Y no siendo más,
pues solo me resta enviarles un fuerte abrazo con todo cariño y nos vemos mañana en nuestro devocional matinal. Feliz noche.